Hola, saludos, bendiciones, buenas noches. Es un gusto una nueva vez volverlos a saludar. Vamos a transmitir un poquito de la palabra del Señor hoy miércoles, que deberíamos de estar en un estudio bíblico en nuestra iglesia Cazadores de Almas para Jesús. Ahorita vamos a transmitir con un torrencial aguacero que hay aquí en Desamparado Centro. Esperamos que la palabra llegue claramente a cada uno de ustedes, dándole tiempo a cada uno de ustedes de que se conecte. Vamos a darle tiempo a esas personas que se están agregando a nuestra página en la iglesia, donde nosotros tenemos eh, abiertas todas las plataformas, todo lo que es YouTube, todo lo que es Facebook, Instagram, donde nos puedes seguir, donde puedes escuchar todas las prédicas que se dan, también de los distintos ministerios, de lo que es varones, mujeres, jóvenes, eh, y lo que es el ministerio de parejas y matrimonios. También esta semana vamos a tener una poderosa palabra de parte de nuestro ministerio de intercesión, donde esta iglesia va a bendecir el próximo sábado con una palabra de parte de ese ministerio que nosotros tenemos, que es un ministerio que sostiene nuestra casa espiritual en base a la oración. De verdad es un gusto transmitirles una vez más la palabra del Señor en estos tiempos de prueba, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde nuestro país tal vez no ha tomado las mejores decisiones. Pero los escuderos, las personas que le servimos al Señor, seguimos de pie, seguimos batallando, seguimos luchando por mostrar los valores que la palabra del Señor nos dice. Entonces, para ir entrando un poquito en materia, dándole el chancecito a estas personas que se están conectando, vamos a orar. Vamos a orar para poner la palabra del Señor en las manos de Él. Porque nosotros somos imperfectos. Cambio, Dios es perfecto. Dios de lo imposible lo hace posible. Y nosotros simplemente somos barro en sus manos para transmitir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por permitirnos hoy, un día más, hoy miércoles, Señor, 27 de mayo, permitirnos transmitir la palabra a toda persona, Señor. Que tu palabra cale en cada uno de los corazones, Señor. Que tu palabra sea la que la persona se enamore y la lleve a su testimonio. Esa palabra, Señor, que nos dirige hacia una salvación, Señor, para llegar un día a verte cara a cara, donde seremos respaldados por ti cuando te veamos, Señor. Cuando seamos obreros aprobados, Señor. Gracias, Señor, porque hoy vamos a transmitir un poco de tu palabra, Señor, pero que lo hagamos con tu sabiduría, Señor, en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero que tengas la Biblia abierta en el libro de Mateo. Vamos a leer Mateo 14 del 22 al 31. Mateo 14 del 22 al 31. Para que lo tengas abierto por ahí. Y para darle un preámbulo a la predicación o a la enseñanza del día de hoy. La enseñanza de hoy se llama la postura perfecta. O sea, ¿cuál es la postura que usted tiene que tener en un tiempo de prueba? Hoy Costa Rica está en un tiempo de prueba. En todo el mundo está todas las personas en un periodo de prueba a través de una enfermedad, a través de un virus, a través de todas las consecuencias que estamos viviendo. Toda esta cuestión de la cuarentena, toda esta cuestión la está viviendo todo país a nivel mundial. Pero en Costa Rica estamos viviendo una tempestad más fuerte. Por las cosas que ha permitido, como lo transmití ayer, un pequeño video de 6 minutos. Por medio de las leyes aprobadas por el gobierno de Costa Rica. Nuestra iglesia no divide, nuestra iglesia une. Pero están aprobando cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Están aprobando cosas que irrespetan lo que dice la palabra del Señor.
Y nosotros como escuderos tenemos que orar por Costa Rica, porque Dios le dé un poco de sabiduría a las personas que están cometiendo este error. Porque lo repito, nuestro país no es democrático. Nuestro país es un país donde se elige un presidente de forma democrática, pero las decisiones no es de democracia. Democracia debería ser todo el país. Y son unas pocas personas que han llevado a tomar decisiones en contra de la voluntad de Dios. Entonces, a nosotros como cristianos, porque no soy político, soy pastor y soy una persona que va a dirigir al pueblo de Dios, al pueblo que quiere buscar de su palabra. Ese es al pueblo que me toca a mí dirigir. Porque hay un pueblo que ha elegido cosas en contra de la voluntad de Dios. Y yo lo que vengo y expongo la palabra del Señor es para que nosotros hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Ya el escenario está. Ahora nos toca estar firmes, teniendo una postura perfecta ante las acechanzas del enemigo. Ya hay leyes en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo tenemos que actuar nosotros los cristianos? Nosotros tenemos que tener unas bases muy fuertes. Tenemos que ser muy firmes. Tenemos que tener una postura perfecta. Cuando hay un terremoto, las casas que no se caen son las que están con un cimiento fuerte, cuando sus bases están fuertes. Cuando las aguas y las inundaciones y todas esas cosas pasan, los árboles que no se caen son los que tienen las raíces fuertes. Son las que tienen las raíces fuertes. Cuando tú construyes algo, cuando las personas hacen un edificio, en lo que más duras es en los cimientos, es en las bases. Hoy como cristiano nos tocan sembrar las bases de nuestra generación. Nos toca venir y saber que estamos firmes a través de lo que nos han enseñado con la palabra del Señor. A pesar de que hayan leyes en contra de la palabra del Señor, a pesar de que hay una enfermedad dando vueltas por todo el mundo, la persona cristiana tiene que estar firme. La persona cristiana tiene que saber y tener la convicción de que Cristo nos protege y que nuestra firmeza y nuestra postura perfecta está sembrada en la palabra del Señor. Es ahí donde nosotros tenemos que venir y tener la convicción de que estamos en Cristo. Y hoy vamos a ver un escenario que sucedió en la Biblia con Jesús y Pedro. Eso sucede cuando Pedro camina sobre el mar. Pero ¿cuál es el preámbulo para que pase eso a través de la palabra del Señor? Se asemeja mucho a lo que estamos pasando nosotros en los tiempos de hoy, donde las personas tienen que conocerse a sí mismos en este tiempo que han tenido más tiempo para conocerse, donde las personas tienen que tener la voluntad de conocer más de Dios, de hacer esos cimientos, de hacer esas raíces más fuertes en Cristo. Pero también hay muchas personas que han entrado en una zona de confort. Hay muchas personas que han entrado en un descanso y en un enfriamiento espiritual que es peligroso. Por eso, hoy vamos a tocar este tema, donde Jesús le está predicando al pueblo y sus discípulos se montan en la barca y se van mar adentro. Y para comenzar la historia dice así, 14, vamos a leer del 22 al 27, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma.
y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús en la barca. Ahí estaba Jesús acercándose hacia ellos. Ahí estaba todo el escenario que nosotros estamos viendo en la palabra del Señor. Jesús llega y se despide de la multitud. Y Jesús llega y se va a orar. Jesús llega y se encuentra en un momento solo. Y si nosotros somos imitadores de Cristo, debemos tener tiempo a solas con Dios. Venir y pedirle dirección en medio de esta tempestad que está viviendo nuestro país. Diciendo: Señor, ¿por qué pasa todas estas cosas? Porque Costa Rica hoy está en una prueba aún mayor a nivel mundial. Costa Rica, nosotros tenemos que venir y estar a cuentas con Dios y que nos dé sabiduría para nosotros poder seguir adelante. Jesús, cuando estaba orándole a la multitud, vino a predicarle a la multitud, Él se fue a estar solo para orar, para pedir por la gente, porque sabía que la gente tal vez no andaba en los mejores caminos. Y Jesús se apartó. Jesús vino y se apartó a orar, porque uno necesita intimidad con Dios, necesita platicar con Él, necesita orar por cada una de tus peticiones, necesitas conocer más a Jesús. Si Jesús lo hacía para orarle a Dios, con más ganas tiene que hacerlo usted y yo, porque necesitamos y dependemos de Dios en todo momento. Necesitamos de Dios siempre. Y aunque haya tempestad en nuestro país, aunque haya tormenta espiritual, aunque haya un virus, aunque hayan decisiones y leyes en contra de la palabra del Señor, a pesar de que Costa Rica ha entrado más en pecado, nosotros como cristianos debemos seguir orando y abrirle la puerta a toda persona, donde le enseñaremos la palabra del Señor, sus leyes y sus estatutos, para estar en orden con la palabra de Él. Porque Jesús oró y le predicó al pueblo. Pero Jesús en un momento iba caminando sobre el mar, iba hacia donde sus discípulos, iba hacia la barca. Y sus discípulos dijeron: uy, es un fantasma. Es un fantasma. Como hoy mucha gente ve a Jesús como un fantasma. Mucha gente le asusta la palabra del Señor. Y mucha gente prefiere andar alejado de la palabra de Dios. Costa Rica ha tomado leyes donde se ha alejado del orden de Dios. Y hay veces nosotros hemos visto a Jesús como un fantasma. Hemos visto de que lo vemos como un cuento de hadas, como un simple libro, lo que dice la palabra del Señor. Y no queremos entrar en orden como dice su palabra. No queremos hacer las cosas que van conforme a la palabra del Señor. Hoy la gente se ha alejado. Hoy la gente viene y se ha asustado. La gente se asusta cuando tú lo invitas a una iglesia. Hoy ya nos hemos dado cuenta que en el único lado donde te van a enseñar valores y orden de parte de Dios es en la iglesia y en tu casa. Son los dos lugares donde tú tienes que dar seguridad a las personas que quieran conocer de la palabra de Dios. Por eso no nos cansemos como cristianos de invitar a las personas a la iglesia. No nos cansemos de que la gente llegue y quiera ver a Jesús como un fantasma. No, enséñale cómo trabaja Dios. Enséñales cómo es la palabra del Señor. Pero también enséñales que hay que tener un orden. Hay que respetar las escrituras para que tú recibas bendición de parte de Dios en tu vida. Y ahí estaba el escenario. Jesús caminando, haciendo algo sobrenatural, como lo puede hacer hoy en tu vida, caminando sobre las aguas, llegando a la barca y diciéndole a los discípulos: tranquilo, no se preocupen, soy yo en la barca, soy yo el que estoy caminando sobre el mar,
soy yo. Y ahí llega Pedro y le dice en el versículo, 28, le dice, entonces le dijo Pedro, y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven, desciende Pedro de la barca, anda sobre las aguas para ir a Jesús. En eso Pedro viene y está la barca. Y Pedro desciende y comienza a caminar sobre las aguas. A pesar de la tempestad que había, a pesar de que el mar estaba bravo, Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Como muchas personas hoy estamos caminando sobre las aguas. Muchas personas, a pesar de la tempestad que hay en el mundo, a pesar de que ahorita en Desamparados está cayendo un aguacero tremendo, a pesar de que hay una enfermedad dando vueltas por todo el mundo, a pesar de que se han tomado leyes en mi país que van en contra de la palabra de Dios, yo estoy aquí dándole gracias a Dios, predicando su palabra, predicando su poder, predicando su gloria, predicándole del Señor sano y salvo, porque estoy caminando sobre las aguas sin quitar la mirada de Jesús. Es así como tiene que estar viendo usted a Jesús, sin distraer su mirada, caminando sobre las aguas, viendo lo imposible. ¿Qué es más imposible? ¿Que Dios te sane de una enfermedad? ¿O que tú eres sano todos los días que caminas? Es más milagro estar sano. Y si yo estoy sano aquí predicando la palabra del Señor, ¿qué más milagro quiero en mi vida? Si cuando termino de hacer la predicación tengo un bocado de comida, ¿qué más milagro puedo pedirle a mi vida? Lo que yo estoy haciendo hoy es caminando sobre las aguas, como lo hizo Pedro. Cuando Jesús le dijo, ven, ven, camina sobre las aguas. Y Pedro comenzó a caminar. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro estaba ahí caminando hacia Jesús, viéndolo cara a cara, y caminó sobre las aguas. Muchos de los que están escuchando este mensaje están caminando hoy sobre las aguas, sobre lo imposible, sobre las cosas que el mundo dice, y hoy Dios los mantiene sanos y salvos, porque le han creído a Jesús, porque le han creído que Jesús les dice, ven. Mucha gente en algún momento en alguna iglesia nos dijeron, ven, ven a Jesús, y le creímos, y hoy estamos sirviéndole con todo el amor del mundo, porque caminamos sobre las aguas, como Pedro caminó sobre las aguas en ese momento. Yo no sé tú, pero yo sí quiero caminar sobre las aguas. Yo sí quiero seguir caminando sobre lo imposible del mundo. Yo sí quiero tener mi postura perfecta. ¿Cuál es tu postura perfecta? Estar firme en Jesús, firmes en Cristo, a pesar de que hayan leyes en contra de Dios, a pesar de que haya una enfermedad a nivel mundial, a pesar de que no son las mejores noticias, a pesar de que dicen de que la enfermedad se va a ir y ahora va a venir una situación económica nefasta, eso no lo creemos los hijos de Dios. Los hijos de Dios tenemos una convicción que nuestro proveedor no es la economía del mundo. Nuestro proveedor es Cristo. Nuestro proveedor es Dios. Nuestro proveedor es Dios en todo momento. A pesar de que el mundo te diga que está patas para arriba, como decimos todos, Dios nos dice, no estás patas para arriba, estás con la postura perfecta, que es firmes en Jesús. Firmes siempre. A pesar de que las cosas no estén fácil, en Cristo estamos bien sembrados. En Cristo nosotros, por más tempestad que pase, no nos vamos a mover. Nuestras convicciones en la palabra del Señor, nadie nos las va a variar. Porque yo respeto la escritura de Dios, no lo que me diga el hombre. Respeto lo que me dice el Señor. Porque nuestra iglesia no está en una zona de confort. Nuestra iglesia tiene que estar firme en Jesús, firme en Cristo. Porque han pasado cosas como lo que le pasa a Pedro después de que comienza a caminar sobre las aguas. ¿Qué es lo que le pasa a Pedro en el verso 28 y 29? Dice, en el 30-31 dice, pero al ver el fuerte viento,
tuvo miedo y comenzaron a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió hacia él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuál es el escenario que hubo ahí cuando Pedro se hunde en las aguas? Vino un viento fuerte, vino una distracción. Hoy en el mundo tenemos muchas distracciones y Pedro se hundió. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay gente que ha dudado de Jesús y se ha hundido. Hay gente que le ha quitado la mirada a Jesús y por eso se ha hundido en las aguas, se ha hundido en problemas, se ha hundido en el temor y en el miedo. Hoy a las personas le tienen más miedo a un virus que a la salvación. Hay personas que se preocupan más por echarse alcohol en gel que en leer la palabra del Señor. Hoy muchas personas han distraído su propósito en Cristo. Muchas personas han venido y se han distraído del propósito y se han hundido igual a Pedro. Y hoy lo que el Señor les dice es: hombres de poca fe, mujer de poca fe. Si te hundiste, Jesús te vuelve a sacar. Pero Jesús también va a venir y te va a decir: ¿por qué tuviste poca fe? ¿Por qué no has confiado? Tal vez hoy no estás con la mejor situación económica. ¿Dónde está la fe que decías tener en Cristo? Si hoy tienes temor por una enfermedad, ¿dónde está tu fe en Cristo? Hay leyes en contra en Costa Rica, pero ¿dónde está la fe de los cristianos de ganar más almas para Cristo? ¿Dónde estamos nosotros, el ejército valiente de Dios, el embajador del reino de los cielos? Aunque todas las personas digan lo contrario, hay cristianos valientes que predicamos la palabra del Señor como tiene que ser. Hay cristianos que estamos parados en la brecha. Volvemos al escenario. Volvemos al escenario. Jesús llega y hay una gran tempestad. Y Pedro le dice que lo llame para ir sobre las aguas. Y Pedro camina porque no quitó su mirada de Cristo. Cuando viene un distractor, como han llegado muchos a nuestras vidas, Pedro vuelve a ver ese viento fuerte y se hunde, porque él quita la mirada de Jesús. Y Jesús viene y da una vez la mano si has fallado y te saca del agua. Y te dice: hombre de poca fe, ¿por qué no confiaste? Y hay personas que en este tiempo de prueba se han hundido. Hay personas que en este tiempo que ha pasado han fallado. Hay personas que en este tiempo donde estamos pasando una tormenta nos hemos distraído del propósito. Pero si Jesús te saca, obedécele. Obedécele. En el 32 y 33, para agregarlo, dice: y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué más pruebas quieres que Dios te dé si ya te ha sacado una y otra vez de las aguas? Si ya muchas veces tu fe te ha fallado y Jesús te ha sacado una y otra vez. ¿Qué más pruebas quieres que te dé para que le sirvas a Cristo? ¿Qué más pruebas quiere que te dé para que busques de Él? Hombres de poca fe, busquemos del Señor, demostremos el amor de Cristo. A pesar de que ahorita estemos en tiempo de prueba, en tiempos de tormenta, en nuestro país, con distintas pruebas de distintas situaciones, es hora de confiar en el Señor. Es hora de seguir caminando sobre las aguas. Es hora de no dudar, porque si nos quitamos la mirada de Cristo, no nos vamos a hundir. No hay ninguna distracción que nos pueda
hundir en las aguas, hundir en un problema, hundir en la economía, hundir en una enfermedad. No te vas a hundir si tu mirada está puesta en Cristo. No hay problema que no se pueda solucionar si tú estás en Cristo. Es hora de que tu mirada esté centrada en Él. Es hora de que no te hundas, de que tengas presente de que la convicción en Dios siempre tiene que estar. Pedro se hundió porque se distrajo. Pueblo de Dios, es hora de no distraernos. Aunque nuestras leyes estén en contra, aunque haya una enfermedad, aunque haya problemas económicos, aunque el mundo nos diga lo contrario, no distraiga tu mirada de Dios. Sigue adelante. Que el milagro de Dios hoy está en tu vida. Si estás sano y salvo, es un milagro. Es hora de luchar como el reino de Dios nos pide. Es hora de venir y, como dicen las personas, ponernos el overol como un verdadero cristiano y ponernos a trabajar en el reino de los cielos. Porque después de toda esta tempestad, después de cuando los discípulos estaban en esa barca y ellos reconocieron de que Jesús era el Hijo de Dios, después de que Jesús fue crucificado, te invito a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de toda esa tempestad, porque los apóstoles vivieron una tempestad igual a la que estamos viviendo usted y yo. Después de que Jesucristo fue crucificado, los apóstoles se pusieron a trabajar. Los apóstoles comenzaron a ganar gente para Cristo. Porque cuando las personas estaban con Jesús, cuando los apóstoles estaban con Jesús, ellos se sentían protegidos. Ellos se sentían acuerpados. Ellos veían milagros. Pedro caminaba sobre el mar. Habían pescas milagrosas. Jesús multiplicaba los peces y los panes. Y eso todo lo veían los apóstoles. Díganme cómo se pudieron haber sentido los apóstoles cuando Jesús vino y fue crucificado. Los apóstoles seguros se sentían derrotados. Los apóstoles vinieron y dijeron: se fue nuestro maestro. Los apóstoles pudieron haber dicho: ya no hay más allá, ya no podemos seguir adelante, ya no está el maestro. Sin embargo, los apóstoles se pusieron a trabajar después de que vieron de que Pedro caminó sobre las aguas, después de que vieron de que Jesús hacía maravillas y prodigios. Se pusieron a trabajar en el reino de los cielos. Porque ellos vieron como Jesús caminó sobre las aguas, como Pedro también podía caminar sobre las aguas. Y vieron que si Pedro no quitó la mirada de Jesús, iba a tener la victoria. Pero cuando vieron el otro escenario, cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, se hundió en el mar. Entonces ellos aprendieron la lección. Y cuando Jesús partió, ellos comenzaron a trabajar más en el reino. Porque yo le voy a decir una cosa. Después de todo esto que está pasando, de que hay cuarentena, de que hay decisiones y leyes en contra de la palabra del Señor, de que en el mundo nos dicen que vamos a tener problemas económicos. Después de toda esta prueba, de que las iglesias no se pueden abrir, como lo repito, donde hay un país donde se pueden abrir teatros, bares, hasta cierto punto gimnasios, pero no se puede abrir una iglesia. Abre tus ojos, cristiano. Abre tus ojos. Lo que quieren es a Dios fuera de toda cosa. Lo que quieren es que nadie llegue y le dé la gloria y la honra a Dios. ¿Qué más pruebas quiere que te dé? Lo que quieren es ver a Dios fuera de todo.
donde hemos visto que a nuestros hijos en las escuelas quieren darles nuevas guías de sexualidad, donde aprueban un matrimonio igualitario, donde aprueban una ley del aborto. ¿Qué más quieres que veas que está en contra de la palabra del Señor? Es hora de que no nos distraigamos con eso y nos hundamos. Es hora de seguir caminando sobre las aguas y ponernos a trabajar en el reino de los cielos. Aunque mucha gente ve que están derrotando a la iglesia, nosotros nos vamos a parar en la brecha como abanderados del reino de los cielos, como lo hicieron los apóstoles cuando a Jesús lo crucificaron. Porque después de toda esta prueba van a pasar dos escenarios. Hay cristianos que yo los veo hablando muy bonito, diciendo, la iglesia somos nosotros. Sí, es cierto, la iglesia somos nosotros, pero cuidado, entras en una zona de confort y después de que los templos se abran, sigas diciendo que la iglesia eres tú y que no es importante congregarse. Cuidado, entras en el enfriamiento, que es lo que te quieren meter en este momento, en un enfriamiento espiritual. Porque donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí estará el Señor. Después de todo esto de la pandemia, después de toda esta prueba, van a quedar dos escenarios. Las personas como Pedro que quisieron seguir caminando sobre las aguas, o personas que se hunden en un enfriamiento espiritual. Hay personas que tal vez ahorita estamos predicando la palabra del Señor y usted puede estar en el confort de su casa y ni tan siquiera ven la prédica, ni tan siquiera ven la enseñanza, donde no, ahorita no están gastando pasajes, donde ahorita no tienen que salir en medio de la lluvia, donde ahorita tienen la forma más fácil de escuchar de la palabra del Señor y ni así lo hacen. Cuidado, estás cayendo en una frialdad espiritual y te estás hundiendo porque estás viendo el distractor que está pasando a nivel mundial. Cuidado, te estás enfriando. Cuidado, después de que esté toda la prueba, sales huyendo como Tomás y hasta que no veas no creas. Porque yo te voy a decir lo que dice la palabra del Señor. Porque después de que pase toda esta prueba, queremos ver gente como Pedro, caminando sobre las aguas, y un ejército en Cristo, trabajando para el reino de los cielos, como lo hicieron los apóstoles, después de ver estas pruebas en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Quiero que busquemos el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, Hebreos 10. Hebreos 10. ¿Por qué? Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Porque yo veo que hay muchas personas que se han acomodado a la cuarentena y hacen una cuarentena estricta, que ni tan siquiera ven el teléfono para ver la palabra del Señor. O sea, no los dejan salir de casa y tampoco ven la palabra del Señor. O sea, tienen cuarentena en todo. Y pueden entrar en un enfriamiento espiritual. Y es hora de que busquemos del Señor. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Ya estamos en el periodo de prueba, pero tenemos que activarnos como lo hicieron los apóstoles, a trabajar más fuerte para el reino de Dios, a abrir la iglesia, a buscar las almas que se están perdiendo para Cristo, a buscar esas personas que pueden perder muchas cosas si se alejan de la palabra del Señor. La iglesia somos nosotros, sí. La iglesia somos nosotros. Pero cuando la iglesia abra, hay que trabajar más fuerte todavía de lo que lo hacíamos antes. Porque el enemigo ha ganado terreno en medio de esta cuarentena. Y tú tienes que estar con esta advertencia. Necesitamos gente como Pedro caminando por las aguas y no el Pedro que se hundió por distraerse. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10, 24 y 25, versos 24 y 25. Dice la palabra del Señor:
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, estimulándose unos con otros. 25, y apúntelo. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, por tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Hablemos claros, exhortándonos unos con otros. Estamos hablando de que en el 24 dice es estimulándonos en el amor. O sea, hay que demostrarnos amor entre hermanos. Como todos dicen, Dios es amor. Sí, Dios es amor. Y en el 25 dice exhortándonos unos con otros. O sea, apoyándonos como hermanos, diciendo qué cosas están bien y qué cosas no están bien. Y lo que termina diciendo el verso 25 es, porque aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? ¿Cuál es el día que se puede acercar? El rapto de la iglesia. Ese es el día que ya se está acercando. Ese es el día que se acerca, el día que Cristo viene. Y lo que dice es, y no dejando de congregarnos. Mira la palabra del Señor. Tú eres la iglesia, pero la palabra del Señor dice que hay que congregarse. Así que cuando la iglesia abra, después de haber caminado sobre el mar, después de haber estado con Jesús, de estar mirándolo a Él como Pedro, hay que trabajar más fuerte. Porque en el mar hubo una tempestad y hoy estamos en periodo de prueba. Y después de que pase todo esto, hay que trabajarle más al Señor como lo hicieron los discípulos. No dejando de congregarnos. Ay, no, es que mi relación con Dios es Él conmigo y yo con Él. Hay que congregarse. No acomode la Biblia a su conveniencia. La palabra de Dios dice congréguese. Si usted tiene pereza, eso es otra cosa. Pero usted tiene que congregarse. Porque no todos somos perfectos. Todos fallamos y todos pecamos. Y de vez en cuando necesitamos que nos exhorten y que nos den amor. Porque Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor también. Hay dos escenarios. Si vivimos en el amor de Cristo y hacemos las cosas en orden como Él, vamos a vivir una vida más de tranquilidad. Pero necesitamos congregarnos. Libro de Hechos 2. Libro de Hechos 2. Nada más para reforzar lo que estamos predicando. Hechos 2. Versos 46 y 47 para ir finalizando. Hechos 2. Versos 46 y 47. Dice la palabra de Dios. 46 y 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. La iglesia es usted, pero el templo es la estructura donde nos congregamos como seguidores de Cristo. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían y bebían juntos con alegría y sencillez de corazón. Así era como vivían los discípulos después de haber visto a Pedro caminando sobre las aguas. Y cuando ya Cristo ya no estaba con ellos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, estaban los discípulos unidos en el templo y Dios añadía a los que tenían que ser salvos. Ahí está la tarea suya después de todo este periodo de prueba. Ahí está su tarea. Ahí está lo que usted tiene que venir y ser como cristiano después de toda esta tempestad que está pasando.
Usted tiene que darle la gloria solo a Dios de todo lo que está sucediendo. Usted tiene que ser un cristiano firme, tener una postura perfecta, tener una postura diferente, pero una postura respetando a Dios. Una postura donde usted necesita a Cristo en todo momento. Una postura como la que tenía Pedro cuando caminó sobre las aguas. No la postura que tenía Pedro, que con cualquier distractor se hundía en medio del mar. Usted no se va a hundir porque usted es un verdadero servidor de Cristo. Usted no va a tener que hundirse en el mar, usted va a caminar sobre el mar. Y cuando Jesús en ese momento partió porque lo crucificaron, los discípulos siguieron predicando, los discípulos siguieron haciendo la iglesia que hoy en día tenemos. Así que esta es la generación que nos tocó vivir estos tiempos difíciles. Así es esta generación. En toda generación hay un Judas. En la generación de Jesús había un Judas para que se cumplieran las escrituras. Hoy también hay Judas para que se cumplan las escrituras. Pero queremos ver todos, y yo me uno, porque yo sé que Dios quiere ver de qué estoy hecho como persona y como ser humano, para tomar mi cruz y que otros la sigan buscando a Cristo. En toda generación hay Judas para que se cumplan las escrituras, y hoy en día los hay. Así que es hora que hagamos lo que hicieron los discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Buscar almas para Cristo, y se reunían en el templo y se congregaban. Yo no sé en cuál escenario vas a estar después de todo esto, o de los que se congregan y buscan trabajarle a Dios, o los que se quedan en una zona de confort haciendo iglesia solo en la casa. Hoy yo te llamo a que seas un cristiano, que luches con uñas y dientes porque más personas busquen de Dios. Y eso es lo que va a hacer nuestra iglesia, cazadores de almas para Jesús. Por eso yo te invito a que busques del Señor, a que vengas y solo le des la gloria y la honra a Dios por todo. Porque vas a pasar esta prueba, pero vas a tenerle que dar la gloria al Señor, porque hasta el día de hoy Dios te ha mantenido sano y salvo ahí en la barca de tu casa. Él te ha guardado y te ha protegido hasta el día de hoy. Qué bendición haberles compartido la palabra del Señor el día de hoy. Yo sé que todos necesitamos una porción de la palabra de Dios. Todos necesitamos en algún momento de que Dios nos respalde, de que Dios nos guíe, de que Dios nos alimente con su palabra para llevarlo al testimonio de nosotros. Yo quiero levantar una generación guerrera, pero con la sabiduría de Dios, para exaltar su nombre. De verdad, es un gusto haberles transmitido la palabra de Dios, y que seamos como Pedro, caminando sobre lo imposible y viendo todo como Dios nos respalda. De verdad, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Para consejerías, el 8332-2000. Ahí estamos para servirle en todo momento. Ahí está nuestra iglesia, parada en la brecha, imitando a los discípulos de Jesús. Que la gente busque el reino de Dios y ganemos muchas almas para Cristo, y vengamos con nuevas fuerzas para exaltar el nombre de Dios siempre. Muy buenas noches, que Dios les cuide, Dios les guarde y Dios los siga guiando en toda cosa que emprendan. De verdad, bendiciones y muy buenas noches.